El municipio de El Paso acogió la tercera edición de las jornadas en conmemoración del Día de la República Española, un foro de análisis que examinó los acontecimientos políticos y sociales ocurridos en el Valle de Aridane entre 1931 y el estallido de la Guerra Civil. Bueno, estamos aquí en nuestro municipio del Paso acogiendo por segundo año consecutivo las jornadas de nuestra historia, de la República. Agradecer al Cabildo que haya hecho estas jornadas nuevamente en nuestro municipio y teniendo pues esta exposición dedicada al cómic y sobre todo a esta exposición sobre Negrín. La verdad que estamos muy contentos de conocer nuestra historia, tener en nuestro municipio este espacio dedicado al cómic, como digo, y la verdad que bueno, contentos por tenerles aquí. El programa se inició con una retrospectiva biográfica sobre Juan Negrín, a través de una exposición que documentó la trayectoria del último presidente del gobierno de la Segunda República. Pues esta es una exposición basada en el cómic sobre la vida de Juan Negrín que hicieron Francisco de Zárate y Fer Calvi. Es una edición que está publicada por la Fundación Canaria Cinemas Comics. Ahora mismo no hemos podido traer ejemplares porque está descatalogada, pero tenemos la idea de que se vuelva a reimprimir, a hacer nuevas ediciones de este cómic. Y es un cómic muy interesante porque desarrolla lo que es la biografía de Juan Negrín, pues un canario, un científico muy importante que no solo fue importante dentro del mundo de la ciencia, sino que también fue presidente de la República Española, ¿no? Justo antes de que finalizara la Guerra Civil Española. En esta exposición es un resumen del cómic. Hemos desarrollado pues algunas de las partes que constituyen el cómic, ¿no? Pues lo que es pues su infancia, su juventud, sus estudios, luego su etapa como científico, posteriormente su incorporación a la política, en los primeros momentos del golpe que se produjo en España y que desembocó en la Guerra Civil, y ya pues posteriormente, pues cuando fue nombrado presidente de la República Española, pues todo lo que hizo para mantener viva la República, incluso una vez que tuvo que ir al exilio, pues intentó mantener viva la República fuera de España, y bueno, pues ya pues sus últimos años hasta su fallecimiento. Una biografía en cómic bastante amplia, y aquí pues en esta exposición se puede ver pues un poquito de lo que nos ofrece ese cómic, que creo que es muy interesante. El análisis histórico comenzó en el ámbito municipal con la intervención del doctor Salvador González Vázquez. Su estudio se centró en el desarrollo del período republicano dentro de los límites de El Paso, detallando cómo afectó el inicio de la contienda armada a la estructura social y política del municipio. La Semana Roja, que es el comienzo de la guerra civil en La Palma, son los 7 primeros días de la contienda que se desarrollaron en la isla, pues por definición fue un periodo de tiempo en que, mientras el resto de las Islas Canarias iba cayendo poco a poco en manos de las tropas del general Francisco Franco, que se habían sublevado contra el gobierno de la República, pues La Palma siguió acatando las órdenes que venían del gobierno del Frente Popular. Durante ese tiempo no se produjeron incidentes violentos que significaran derramamiento de sangre, y tampoco los comunistas tomaron el poder, porque el poder siguió en manos de las autoridades que había puesto la República. Lo que pasa es que en aquel tiempo los contemporáneos le llamaron la Semana Roja, y los historiadores no podemos ponerle ahora otro nombre, teníamos que acatar el nombre que la gente que lo vivió le puso. Pues durante esa semana hay 3 momentos cruciales. El momento en que se produce el intento de golpe de Estado, que intenta apoderarse de la isla de La Palma también, pero que no lo consigue porque las fuerzas que defendían la República, es decir, lo que llamaríamos el consenso republicano, fue más fuerte que las tropas que tenían la isla de La Palma, que tenía una guarnición pequeña. Entonces la unión de republicanos, socialistas y comunistas fue suficientemente fuerte para defender el orden de la República. La Guardia Civil contribuyó, también se puso a las órdenes del delegado del gobierno de la República, y la Guardia de Asalto, que viene a ser el equivalente actual de la Policía Nacional que tenemos hoy en día, pues también se sometió a las órdenes del gobierno de la República. Con eso, el ejército, los 50 soldados, un poco menos de 50 soldados que había en la guarnición de la capital de la isla, decidieron acuartelarse a la espera de refuerzo. Efectivamente,
el miércoles de esa Semana Roja, desde la capitanía, desde el gobierno militar de la isla de Gran Canaria avisaron de que iban a mandar un buque de guerra, que se rindieran, y efectivamente cumplieron su palabra, y el sábado siguiente hizo acto de presencia en las afueras del puerto de Santa Cruz de la Palma un buque de guerra que se llamó el Canaleja, y que previo aviso a la población bombardeó los alrededores y desembarcó tropas de marinería, ametralladoras y voluntarios falangistas que ocuparon la isla efectivamente sin apenas resistencia. Las personas de izquierda, los republicanos que defendieron el gobierno de la República durante esos 7 días, pues decidieron ocultarse en los montes porque sabían que iba a haber una represión dura y siempre confiaban en que en último término la flota de guerra de la República apareciera por la isla de La Palma y volviera a recuperar la isla para el gobierno que se había elegido democráticamente desde el mes de febrero del 36. La historia de la República es la historia de la esperanza frustrada. Vino en medio de, todos los historiadores dicen que vino en medio de una ola de apoyo, de fervor popular. Se ganaron las elecciones municipales y eso hasta el propio rey pues le hizo ver que el pueblo quería un cambio importante. El gobierno empezó con reformas, pero esas reformas tenían un problema, que a la vez que intentaban arreglar una cosa, también perjudicaban a gente, a sectores de la población que no les gustaban y que se sentían perjudicados en sus intereses materiales o en su patrimonio moral, como puede ser la iglesia en la que se habían criado y que veían que estaba siendo pues minada un poco, ¿no?, por las medidas que tomaba el gobierno. El gobierno lo único que quería era ser un Estado laico en vez de un Estado confesional. Bien, cuando tú haces unas reformas y una parte importante del país se resiste a ellas porque les perjudicas bien en sus intereses económicos o bien en sus ideas, en su patrimonio moral, como dijimos antes, es muy difícil que se pueda conseguir llevar a buen puerto ese tipo de reformas. Más si no se trata de una minoría poderosa, sino que se trata también de un sector importante de la población que apoya a esa minoría poderosa. Después tuvimos la mala suerte de que todo el mundo, incluida la Segunda República, incluida el territorio de las islas en que estamos, se vio asaltada por el tsunami de la crisis económica de 1929. Eso hizo que todo se complicara mucho más y que todo fuera muy difícil. De hecho, Manuel Azaña, que fue presidente de la República, decía que él hubiera podido lidiar, hablar, negociar y llevar a buen puerto las reformas a pesar de las dificultades que se encontró desde el principio, pero que lo que no pudo es intentar que el país no recibiera tan fuerte los efectos de la crisis del 29. Eso fue lo que lo trastocó todo. La investigación se desplazó hacia la gestión administrativa en los Llanos de Aridane. El geógrafo e historiador Miguel Ángel Santiago Pérez analizó las actividades de la corporación local entre los años 1931 y 1936, una etapa marcada por la gestión de figuras clave como Francisco Rodríguez Betancourt. Pues el Ayuntamiento de Los Llanos, como cualquier otro ayuntamiento en la España de la época republicana, pues tuvo sus más y sus menos en cuanto a desavenencias entre los grupos políticos, tanto las tensiones que se desarrollaban en el periodo, también se desarrollaban evidentemente en Los Llanos, y si buscamos en los libros de pleno, si analizamos los libros de pleno, veremos cómo pues, hay muchos enfrentamientos ideológicos, sociales, los sindicatos ya empezaban a hacerse valer, con lo cual estuvo en la época igual que en toda España en cuanto a tensiones. Yo siempre digo que hay que darle visibilidad a todos los periodos históricos, de todos podemos aprender algo y de este también evidentemente podemos aprender, y más ahora cuando se están radicalizando las ideologías y por desgracia en ese momento nos llevaron a una guerra y tenemos que aprender de los errores para no volver otra vez, no digo a terminar una guerra, sino a llevarnos muy mal en cuanto a ideologías políticas. La biografía del último alcalde republicano de los Llanos de Aridane es el eje de un nuevo proyecto audiovisual. El periodista Javier Rodríguez y el cineasta Besay Viña reconstruyen en este trabajo un hito de la memoria democrática en España, la exhumación en el Pino del Consuelo en 1994.
el primer procedimiento de este tipo realizado bajo supervisión judicial en el país. Estas jornadas son una oportunidad única y además es poco habitual porque no hay casi instituciones en Canarias, por no decir ninguna, que dediquen un espacio a la memoria de la República y a reconstruir y a honrar desde el punto de vista institucional, no como un acto de partido, sino como un acto institucional, conmemorar la República, ¿no? Y además recordar y contar lo que pasó. Es fundamental que eso, que es labor de las instituciones, ocurra desde las instituciones, no solamente desde iniciativas de partido. Por eso yo creo que lo que está pasando hoy es muy importante aquí. Pues hay fuentes documentales que son muy importantes, pero yo creo que sobre todo lo más importante es la testimonial, es decir, la gente que hasta ahora nunca lo ha contado, la gente que estuvo allí en 1994 abriendo la fosa con sus propias manos y que conserva unos recuerdos que si no lo cuentan ya se van a perder, por eso es tan importante que lo cuenten ahora. Esa es una fuente importantísima, los testimonios de los nietos que todavía están aquí con nosotros y que participaron en la búsqueda, que son entre 3 y 4, no muchos más. Y luego, por otro lado, a la documental que te refieres, bueno, esto es una sorpresa constante, ¿no? Porque cuanto más investigamos, más aparece. Es verdad que a priori hay una serie de imágenes que nunca se han visto, pero es que además hay grabaciones en VHS que tampoco se han visto nunca, que no solamente cuentan la historia de la fosa, la historia de Francisco, sino lo que ocurrió después, que creo que a mucha gente le va a sorprender, y también documentos. Estamos hablando del primer expediente judicial que se abre en España referido a una fosa común. Cuando digo esto siempre me gusta explicar, esto no quiere decir que no se hayan abierto fosas anteriormente, se han abierto fosas desde los 60, pero es la primera vez que una jueza levanta esos cadáveres y abre un procedimiento judicial. Toda la documentación que obra en ese procedimiento es importantísima. Por supuesto, las declaraciones de los forenses, lo que vieron allí, lo que había dentro de la fosa y todo el procedimiento posterior, la toma de declaraciones y además, como te digo, objetos, por ejemplo, del alcalde, que yo no sabía que existían. El otro día, revisando, bueno, no te puedo decir todavía qué, pero revisando algunos de esos objetos nos encontramos con cosas escritas de su puño y letra. Fue muy emocionante porque no sabíamos que eso estaba ahí. Entonces es muy bonito porque casi parece simbólicamente que fuera como un mensaje que te encuentras ahora ahí, ¿no? Como un mensaje en una botella. Y eso es muy bonito. Una de las cosas que ocurre con las personas que hablan en este documental, no solamente de la familia de Francisco Rodríguez Betancor, sino de otras familias represaliadas, que nos ha sorprendido es cómo se metaboliza esa tristeza, más que odio, tristeza, ¿no? Cómo el hecho de que te arrebaten a un familiar pasa de generación en generación. Y mi teoría es que si estas cosas no se cuentan y se cuentan desde la tranquilidad de alguna manera, ¿no? Se pueden enquistar y se pueden convertir en odio, ¿no? O llevarnos a la ignorancia o al olvido de lo que pasó y en consecuencia al odio también, ¿no? Porque claro, no hay nadie que esté más tentado a odiar que alguien que no conoce el sufrimiento de los demás, ¿no? Por eso es importante contarlo desde ese punto de vista y efectivamente es catártico para muchas de las familias sentir un poco ese descanso de decir, oye, pues lo hemos contado, y por eso yo no me canso de agradecer la colaboración de la familia, que ha sido clave para poder sacar adelante este trabajo. Una mesa de debate que abordó la posición estratégica de La Palma en el contexto de la Segunda República y que profundizó en las particularidades de la historia insular en su papel dentro de los procesos de memoria histórica a nivel nacional.